Porque es una palabra que la he compartido varias veces, un mensaje muy poderoso, pero que a veces la gente no entiende el plan y el enfoque que Dios quiere traer al pueblo. Y entienda bien detalladamente, quiero irme bien despacio para que usted vaya entendiendo. Es muy importante ver cómo Dios marcó un ejemplo. Dice que todo lo que pasó en el tiempo antiguo es para ejemplo para los que habían de vivir correctamente y para los que habían de vivir como le da la gana. Todo lo que Dios marcó allá atrás con su pueblo de Israel fue para dar un ejemplo y testimonio de cómo nosotros deberíamos conducirnos en temor para con Dios. Nada de lo que Dios marcó allá atrás fue por marcarlo así de simple vista. Dios siempre puso un ejemplo para que había de temerle sus promesas, sus bendiciones, cómo Dios te iba a guardar. Pero Dios le hacía promesa a su pueblo en muchas ocasiones, y yo le decía: si ustedes permanecieran en mi palabra y no se apartaran ni a diestra ni a siniestra, y permaneciera derecho y permaneciera en mi ley y en mis estatutos, yo estaría con vosotros. Dios le hacía promesas muy maravillosas al pueblo. Dios caminaba con Israel. Él era su protector. Él era su defensor, el que lo defendía de las demás naciones, de las guerras, el que le traía los alimentos a tiempo y fuera de tiempo. O sea que el pueblo de Israel estaba bien cubierto por el Señor. Por eso que el salmista dice: gloria a Dios, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El pueblo de Israel estaba seguro, muy seguro. Pero todos sabemos que lo que le pasaba al pueblo cuando se desobedecía al Señor. Todos sabemos las consecuencias que corría el pueblo de Israel cuando se apartaba de los estatutos del Señor. Dios nunca ha querido que el pueblo se aparte de los preceptos y mandamientos de Dios. La voluntad de Dios es que la iglesia no se desenfoque de la sana doctrina. La voluntad de Dios es que no es que la iglesia se mezcle con doctrina extraña en estos últimos tiempos para hacer una iglesia corrupta, una iglesia monótona, una iglesia religiosa, sino una iglesia que se identifique con el poder del Espíritu Santo y mantenga la palabra viva del Señor. ¿Cuánto la palabra de Dios? Yo cuando veo, gloria a Dios, la característica, viendo las obras, pastor, maravillosas que Dios hacía con su pueblo, entonces llego a la conclusión y digo: verdaderamente, Señor, tu promesa nunca fallaron. Es verdad, sí, Señor. Verdaderamente tú nunca fallaste. Siempre estuviste con tu pueblo. De hecho, a veces el pueblo le daba la espalda a Dios sin no hacerle nada. Es verdad. Dios se levantó un hombre y le dijo: dímele al pueblo, ¿qué maldad encontraron en mí? ¿Qué le hice yo a ellos que se apartaron sin causa? ¿Qué le hice a ellos? Si los rescaté de las manos de sus enemigos. Cuando ellos eran las víctimas de sus enemigos, yo los atraía, los salvaba de las manos de sus enemigos. ¿Qué maldad encontraron en mí? Se apartaron de la santidad de Dios, se ponían a adorar falsos dioses. Ellos servían a Baal, oraban a muñecos, a yeso. Sus ídolos eran visibles, era palpable, sus idolatrías, sus pecados. Y era tremendo, hermano, era tan palpable el pecado del pueblo de aquel tiempo. Entonces el Señor dijo: ¿qué maldad encontraron en mí para apartarse? Ve, dile si no se acuerdan cuando yo los rescataba. Ve, dile si no se acordaban cuando yo era el que lo defendía de la mano del opresor. Entonces yo viendo la promesa de Dios y digo: verdaderamente Dios era un Dios fiel. Su misericordia nunca falla. Su misericordia nunca falla. Él es el Dios del ayer, el Dios de hoy y el Dios del futuro. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Lo que Él dijo que hará contigo lo va a hacer por encima del diablo. Lo que Él dijo, iglesia, que va a hacer, que va a arrebatar el pueblo, aleluya, lo va a hacer por encima, aleluya, de lo que se está probando, lo va a hacer. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Es impresionante. Dios sentó a Israel y le dijo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os prescribo hoy. Señor, ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos para amar.
Impresionante. Impresionante. Dios le dijo, cuidaré de poner por obra todo mandamiento que yo os prescribo hoy. Quiero detallar algo muy importante que el Señor me daba, Pastor Salomón, días atrás, o más bien meses. A veces la iglesia no sabe lo que es un mandamiento, no sabe lo que es un precepto y no sabe lo que es un decreto. Dios en su palabra, con todo el respeto, amado, tiene mandamiento y tiene precepto y tiene decreto. Un mandamiento y un decreto son dos cosas diferentes. Usted diría, ¿cómo, hermano Carlos? Sí, hermano. Gloria a Dios. Hay cosas que no es si usted quiere, sino es una obligación. Hay cosas, no es que usted le haga la gana honrar a Dios, sino es una obligación de creyente. Es una obligación de creyente. Y hay cosas que Dios lo ha establecido como decreto. Dios quiere que se viva y que se practica y que no se nos apartemos de la justicia y de la verdad. Dios nunca ha querido que su verdad y la justicia, la misericordia se aparte de la boca